Hoy con nosotros Sharon Tawada. En el tiempo que yo estuve en selección, te diría que nosotros nos daban de pasaje 5 soles diarios. No es que te lo pagaran mensualmente, o sea, te pagaban de cada 2, 3 meses, te pagaban un mes, y no estabas ese día, ya no veías esa plata, y habían chicas que gastaban de 10 a 15 soles porque vivían lejos. Al Claro, fin y al cabo, para ser una atleta de élite, necesitas tener varias cosas. Un buen descanso, una buena alimentación, una buena suplementación, entrenarte por tu parte, y todo eso es una inversión. Y entrenamos de lunes a sábado. Yo llegaba 2 horas antes y me ponía, calentaba y me ponía a practicar contra la pared, contra la pared, contra la pared. Y así es donde yo empiezo a mejorar el tema del saque de meta largo, que era lo que pedía. hola, ¿qué tal? Yo soy Reinaldo Ramos y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Blog del Arquero, el podcast. El Blog del Arquero, el podcast es una producción de Arco en Cero. Hoy con nosotros Sharon Tawada. ¿Qué tal, Sharon? ¿Cómo estás? Gracias Renata por la invitación, esperemos que esto sea una bonita conversación, algo ameno, y que podamos interactuar de la mejor forma. Claro que sí. Bueno, darte la bienvenida y nada, vamos a conocer un poco sobre Sharon Tawada, lo vas a compartir con las personas que nos ven. Y, y bueno, también conmigo, ¿no? Porque tampoco es que conozco mucho de Sharon Tawada, pero sé que eres una referente del arco en el fútbol nacional, has sido portera de la selección nacional, has pasado por diferentes equipos y bueno, eso es algo de admirar. Entonces, nada, quiero saber, para comenzar, ¿cuál fue tu primera experiencia que recuerdas así con una pelotita? Bueno, la verdad es que ha sido complicado. Mi mamá en general no quería que juegue fútbol, no le gusta de por sí el fútbol. Lo único que recuerdo es que con mi hermano, tengo un hermano menor, por llevarlo a que juegue, simplemente me metí a jugar con él. Ya él era mi arma para que me dejaran salir, y nada, empecé a jugar con él, habían varios niños, y empecé como a los 10 años aproximadamente, 10 11 años, a tocar un balón, y, y nada, fue ahí donde me di cuenta de que era algo que me gustaba. A mi hermano la verdad no le gusta mucho el fútbol tampoco, pero nada, lo agarraba él como pieza para ir a jugar, y ya meterme ahí Lo a hacer. utilizaste Lo entonces. utilicé a él como mi arma secreta. Y en alguna academia, ¿a qué edad comenzaste? Yo de por sí inicié tarde en una academia, inicié a los 17 años, ya para 18. Yo termino el colegio en el 2011, el 2 de enero del 2012 me empiezo a trabajar, y el 27 de febrero es donde yo entro a la academia JC Sport Girls, Ajá. que ahorita lamentablemente ya no está, pero era una academia era un club de por sí, donde tenía 3 niveles, tenía su primer equipo y a su academia compitiendo. En ese tiempo se jugaban en Videna los campeonatos, y ahí estuve 3 años. 3 años. Yo empecé, obviamente se podría decir, en el nivel C. Claro. Empecé ahí, jugábamos en una cancha de fútbol 7. Inés Ticona, que también ha sido una referente en el fútbol femenino, ella era mi entrenadora, y a los mes y medio más o menos, yo había llevado, yo obviamente no me puse como arquera, yo tenía unos No guantes. comenzaste como arquero. No, no, no. Yo empecé tipo jugando pero siempre algo me mandaba al arco. Con mi hermano era jugar con él, y después ya los niños querían jugar, me metía al arco. Después ya, yo inclusive jugué con gente ya mayor, con señores, y ellos, me acuerdo que me regalaron unos guantes básicos, y eso los llevé a la academia. Obviamente no dije nada que estaban en el arco, y como te digo, al mes y medio, me acuerdo que fue una chica, Lili Neira, ella, yo no sabía que estaba en el primer equipo. Una chica se puso y me dijo: préstame tus guantes, porque había los guantes en mi mochila, se los di. En la primera patada salió lesionada en la mano, ya no quiso volver a tapar, y dije: ya voy a volver a tapar yo, voy a entrar a tapar yo, en fútbol 7, como te digo, un arco de fútbol 7. Y ya cuando ella empezó a tapar, yo me empecé a tirar,
De ahí a las 2 semanas me dicen de que el profe quería que entrenara con el primer equipo y ahí es donde voy al primer equipo. Obviamente jugar en fútbol 7 con señores, con hombres, inclusive en la academia, a que me pasen un arco de fútbol 11 fue totalmente diferente. Ya veías cuántas veces me colgaban porque no sabía dónde estaba parada. Pero no, así empieza ya mi vida netamente en el fútbol femenino y en el arco. ¿Y en el colegio jugabas? En el colegio, de primero a sexto no, porque yo estudié en María Auxiliadora, era un colegio católico, solamente era para mujeres. Yo empiezo a jugar ya en primero de secundaria, yo ya empiezo a ir a un colegio mixto, ya ahí me metí a jugar, no en recreo, pero sí en educación física cuando hacíamos vóley o fútbol, ya me ponía a jugar ahí, obviamente mi mamá no sabía absolutamente nada, pero ya cuando salgo del colegio es donde yo ya dije, no, mi mamá lo quería, y dije, ya, bueno, voy a trabajar yo, no me puede decir nada si yo trabajo. Así que, nada, me puse a trabajar. E inclusive mi primer champunes me los regalaron, me acuerdo. Em, Nada, así fue como incurrí en esta posición. ¿Cómo es, o sea, esa transición? Pasa del fútbol, arco de fútbol 7, como dices, al arco de fútbol 11, ¿y en qué momento te comienzan a tomar en cuenta ya seriamente, oye, la arquera, en qué momento te ponen a debutar en el arco? Yo empiezo, me inscriben de por sí en el primer equipo, yo empiezo en el primer equipo, ahí estaba Fiorella Valverde, ¿Ya? en ese equipo estaba Sandy Dorador, estaba Fabiola Herrera, que ahorita, bueno, acaban de jugar ya la final. Este, Fue un preparador rockero, me acuerdo que 3 veces, de ahí no volvió más, y Fiorella no era que iba siempre a entrenar por un tema de estudios y trabajos. Y la verdad fue muy chocante al principio, porque no sabía cuándo salir, cuándo no salir. El tema de los saques de meta en fútbol 11 era completamente diferente. A mí nadie me enseñó a patear tan largo. Claro. eh, pero lo que hacía era simplemente llegar temprano, empezar a entrenar. Yo empezaba a entrenar con la academia y luego entrenaba con el primer equipo. Era la forma, bueno, también el tema físico me ayudaba, entrenar con los dos y empezar a ver cómo pateaban ellas, cómo se movían ellas. Inés, que era mi profesora, Daisy Grandes también, que ella era la entrenadora de la academia, ellas dos estaban en el primer equipo. Entonces como que me guiaban de cómo ir moviéndome en el tema del Arco Fútbol 11. Yo debuto contra la U, me acuerdo. Ese partido, la verdad me meten 2 goles de tiro libre. Era como que caí como un saco de papas, así literal, porque no sabía cómo tirarme ni nada. Ese partido igual lo ganamos, 3-2, 4-2 si no me equivoco. Pero fue ya la primera experiencia. Obviamente fue chocante, me metieron goles, el arco estaba invicto en teoría. Em, Igual jugamos la final, campeonó JC ese año. En ese mismo año se jugó el Nacional. Yo no jugué el Nacional ese año, pero el subsiguiente sí. Este, Estábamos como que el profe alternaba, el profesor Lisandro en ese tiempo estaba, Lisandro Barán, él empieza a alternar un poco con Fiorelli y conmigo. Lamentablemente, en una de las finales, me acuerdo, de la temporada, Fiorella no estuvo, yo tapé, o sea, lamentablemente en general, no por ella, pero yo tapé ese partido. Al final, me dieron reconocimiento de las arqueras menos batidas, por así decirlo. Fue algo bonito para mí. Y ya en el momento de la señora Manuela, que era la dueña del club, la presidenta, me dice, he hablado porque como soy joven, Videna, había una convocatoria masiva de la selección. Ok. Yo no estaba nada enterada de eso. Yo solamente me enfocaba en JC. Me dice, he hablado con el prepa de arqueros, que era el profesor Eusebio Casuso, para que puedas entrenarte ahí. En ese tiempo, en teoría, tú vas a una selección y tú ya tienes que saber todo. Claro. Lamentablemente, en ese tiempo todavía, en la selección todavía te formaban, porque no había tantas academias formadoras. Las únicas que había era JC, Real Maracaná y el Club La Cantera, que era donde después yo voy a jugar. Este,
para mí me emocionó, primera vez en la selección. Me acuerdo que el primer día que yo mi cumpleaños, para que veas cuán masivo era, éramos 80 jugadoras de campo y 11 arqueras. Era demasiado. Entonces, lo que pasó es que el profesor nos dijo en algún momento, ya, tenemos que reducir obviamente la cantidad de las chicas. Claro. En el arco la única manera de cómo nos iba a decir si nos quedábamos o no era quién llegaba al menos a la tangente en el saque de meta. Ya me veías a mí, entrenamos de lunes a sábado. Yo llegaba 2 horas antes y calentaba y me ponía a practicar contra la pared, contra la pared, contra la pared. Y así es donde yo empiezo a mejorar el tema del saque de meta largo, que era lo que pedía. Claro. Y ahí ya, sí, fui a la selección no por convocatoria, sino porque de alguna manera me ayudaron. Pero nada, al final me quedé por mis propios méritos. Qué bueno. Y en la selección, cuando ya tienen ese grupo disminuido, ese grupo selecto, por decirlo, valga la redundancia, ¿recuerdas quiénes eran las arqueras que Sí, quedaron? claro. Marjorie estuvo ahí, Marjorie fue la arquera titular. Primero fuimos a un bolivariano. Ok. Fuimos Marjorie y yo. Se jugó en noviembre, se jugó en Chiclayo. Después la sub-20 se jugó en enero del siguiente año. Estuvimos Marjorie, Roxana, que era en ese tiempo la arquera de Alianza, y yo. Y después ya la mayoría de veces eran Marjorie y yo y una más. Era Pía, que bueno, que en paz descanse. Ella también compartía arco con ella en la selección en la Copa América del 2014 y ahí es donde ya estoy en un proceso más de selección, pero ya he decidido ya también salirme un poquito de ella. Claro. ¿Cuánto tiempo en la selección? ¿Recuerdas? 2012, 2013, 2014, hasta 2016. Me acuerdo que estuve en la 4 o selección. 5 años más o menos en la selección. Y ya comienzas como tú dices, bueno, igual hay un proceso formativo, a pesar de ser selección. ¿Recuerdas la mejora que tuviste en todo ese tiempo? No, fue abismal. Sabía ya cómo posicionarme, ya sabía el técnico. Obviamente los profes ya no estaba Eusebio, estuvo el profe Teddy, luego vino el profe Ítalo Manso, cuando ya cambian toda la reestructuración del comando técnico, estaba Vivian Aires como entrenadora. Y el profe Ítalo, la verdad, excelente, lo tomé como un padre, prácticamente, porque supo cómo llevar el grupo de la mejor manera. Aprendí muchísimo de él. Nunca voy a olvidar que siempre decía diagonal hacia adelante, y si no ibas a diagonal hacia adelante, te ponía alguien al costado, si no te chancabas la cabeza con su rodilla. Sí o sí, pero la mejora que tuvimos en general todas fue abismal. Fue muy bueno. En lo personal me ayudó muchísimo a tener la paciencia y la cabeza fría en los momentos donde los nervios me traicionaban. Yo antes era una chica muy callada, no hablaba ni siquiera en el arco. Pero con el tema de la selección, el tema de JC también se fue incidiendo más. Al tercer año, segundo año y medio más o menos, yo ya tomo la batuta porque ya solamente había un equipo, la mayoría del primer equipo se fue, salió Fuerza Cristal, estaba la U, estaba Alianza, se empezaron a abrir las chicas. Claro. Todos quedamos, del primer equipo solo quedamos 3. Y nada, fue algo que tuve que asumir, lo asumí de la mejor manera, pero ya después del tercer año ya doy el salto ya pasar al club de la cantera, sentía que mi ciclo en JC había terminado y es donde ya estuve en el club La Cantera. Aparte del club La Cantera, ¿en qué otros clubes has estado? Porque César Vallejo, te viste. Claro, en cantera, a ver, lo que pasa es que estaba en ese tiempo el torneo descentralizado, Ya. así se llama. Torneo metropolitano, perdón. Ahí donde en el 2017, 17 puede ser, más o menos,
termina el tema del Metropolitano, iban a hacer Copa Perú, no se hizo, tuvimos que armar un campeonato de 4 equipos, estaba Fuerza Cristal, estábamos nosotras y 2 equipos más. Colombia-Perú en ese tiempo estaba, o de 3 equipos, no recuerdo exactamente. Lo ganamos, pero era algo que ¿dónde más podíamos hacer? La federación no se hacía presente, por así decirlo, ponían trabas porque ellos no querían ya darle videno. Entonces, ya después se arma lo que es la Liga 1, donde tenían que la FIFA puso ese tema del femenino también tiene que estar. Pusieron a los equipos, se podría decir, los nombres de los equipos del torneo masculino, a que tengan su femenino. Ahí es donde la cantera se afilia con Municipal. Hacen un convenio de 4 años y ahí es donde el primer año yo estuve ahí. Ese es 2017. No, eso ya fue en el 2019, sí, 2019, si mal no recuerdo. Claro. Se hace ese torneo, nosotros entramos como Deportivo Municipal y Club La Cantera. Solamente estuve ese año y después es donde yo paso a Vallejo, al Club César Vallejo, que estaba su equipo acá en Lima. Ya se había formado con un equipo fútbol 7 de por sí. Ahí ya entra lo que es Adriana Ávila, que ahorita está como asistente del primer equipo del Lens femenino. Estaba Marisela Joya, que ahora está de comentarista. Lorena Cortés, que son ya figuras, por así decirlo, a nivel nacional. Y compartir con ella fue tremendo. Y a Adriana y a Joyita ya las conocía porque teníamos un equipo de fútbol 7 que se llamaba Pingüinos, Pingüinos Blancos. Sisi Quiroz era la que hizo un campeonato con aletas y ahí a mí me llamaron, bueno, ¿quieres tapar algo? Sí, normal, ahí las conocía ellas, yo no sabía quiénes eran, pero ya poco a poco me fui informando, eran referentes, campeonas bolivarianas, jugar con ellas ya era para mí un lujo. Claro. Bueno, vino la pandemia en 2021, 2022, 2023, Vallejo ya decide irse o sea, el femenino ya pasarlo a Trujillo. Ok. Me conversaron para yo poder ir a Trujillo, pero no, era imposible. Yo salir de Lima era imposible. Entonces ahí es donde vuelvo al Club La Cantera, que el contrato con Municipal, hubieron muchos temas ahí que la verdad que es como que salieron peleados los dos. Ok. Municipal con su nombre se quedó, y La Cantera tuvo que abrirse, por así decirlo, y jugar lo que es el torneo de ascenso. Jugamos el torneo de ascenso 2023, llegamos a semifinales, perdimos por penales, fue una derrota bastante dura, a mí me dolió bastante, me chocó por un muy buen tiempo el tema de perderlo, pero ya volvimos el 2024, pero el 2024 no nos fue tan bien como el año anterior. Y ahí es donde ya paro de contar, porque ya este año ya el Club La Cantera ya no está. También me da pena por ello, porque ya 2 grandes equipos que formaban ya lo están ahorita. Entonces, ahí es donde ya termina todo el tema del fútbol 11 como tal. ¿Cómo por lo que me cuentas, el apoyo era difícil antes, ¿no? No, era muy molestoso, porque era el qué dirán, Claro. cómo te mirarán, cómo te tildarán, las palabras que usaba la gente en ese tiempo. No, No. incluso todavía, porque tú ves cada vez que colocan la convocatoria de la selección o que están viajando, por lo menos ayer que estaban viajando para la Copa América, tú ves los comentarios terribles, ¿no? A veces la gente que no sabe, que no vive el día a día de esto del fútbol, que no acompaña el crecimiento de las chicas, comenta cualquier tontería, ¿no? Que van a pasear, que no sé qué, que por qué no le quitan a ellas y le dan más al masculino, que
Cosas como esas, ¿no? Que la gente no sabe, que la gente no sabe, ¿no? La gente no sabe, la gente en el tiempo que yo estuve en selección, te diría que nosotros nos daban de pasaje 5 soles diarios. Y no es que te lo pagaran mensualmente, o sea, te pagaban de cada 2, 3 meses, te pagaban un mes y no estabas ese día, ya no veías esa plata. Y habían chicas que gastaban de 10 a 15 soles porque vivían lejos. Claro, a eso me refiero cuando te digo del apoyo, porque, bueno, creo que ahora la televisión se ha metido un poco más de lleno, ¿no? Algunas empresas de la mano de la federación y creo que eso ha hecho crecer más el fútbol femenino actualmente, ¿no? Claro, yo, donde veo ya el cambio total fue cuando entró Sisi. Sisi Quirós, ella estuvo en la selección, ella cambió muchas cosas, ella nos daba 5 soles, nos daba mucho, no tanto más, Claro. pero al menos sabía más. Teníamos de alguna manera, después del entrenamiento, nuestro refrigerio, eh, lo que nosotros gastábamos mensualmente lo veíamos. Entonces, era un cambio. Ya vino el profe Doriva, ya las chicas empezaron a tomarse un poco más en serio. Claro, si antes simplemente hacías una convocatoria masiva para representar al Perú, no pidas grandes resultados, Claro. porque no habían tanto formativo. Ahora ya después eso cambia, lamentablemente Sigros ya no sigue, y ahí es donde va ahí Alianza Lima, y ahí es donde uno puede ver todo lo que pudo haber hecho por la federación, porque en Alianza Lima los campeonatos hablan por sí solos, la gestión que ella ha hecho ha sido buenísima. No, y bueno, yo veo que si hay una buena gestión, por lo menos en Alianza Lima, eso hace crecer a los demás equipos, ¿no? Porque no se quieren quedar atrás. Entonces, ya obliga a Universitario a hacer una buena gestión. Cristal, que este año yo estaba ya en etapas formativas, no con el femenino, pero entrenamos en la cancha al lado y ya tú ves el trato profesional que le dan a las chicas. Aparte, bueno, las jugadoras que llevaron también para reforzar el equipo, para tomarlo mucho más en serio y competir, ¿no? Entonces, cuando un equipo crece, obliga a los demás a no quedarse atrás, ¿no? Exacto, porque si no se nos vuelve un monótono. Entonces, que siempre un equipo tenga que campeonar, va a tener que campeonar, los resultados son muy abultados. Como tú dices, obliga a los demás. Cristal este año se tomó las cosas un poco más en serio en el tema del femenino. La gente tiene que entender de que las chicas no vivimos de esto. Es muy complicado y son muy raras las chicas que viven de esto. Y esto es una inversión. Al fin y al cabo, para ser una atleta de élite, necesitas tener varias cosas. Un buen descanso, una buena alimentación, una buena suplementación, entrenarte por tu parte, y todo eso es una inversión. Claro. Hay chicas que son cabeza de familia. Yo, por ejemplo, soy cabeza de familia y como que lo que te puedan dar por lo que vas a dar, como que no se equipara. Claro. Por eso que muchas chicas también que eran buenas jugadoras dejaron de jugar porque simplemente tenían que trabajar, estudiar, trabajar y ver por cada quien. Ahora, lo que dices es cierto, este año se ha vuelto un poco más competitivo. Sí, Alianza y U vuelven a ser los finalistas, pero Cristal también estuvo Claro, es todo. ahí. Un equipo de provincia también. Manucci lamentablemente se deshizo porque Manucci era uno de los equipos que siempre llegaba, ¿no? claro. Sí. Pero ahí ves quién da y quién no, quién invierte y quién no, porque al fin y al cabo el femenino mucha gente piensa que es un gasto y la verdad es que el femenino es una inversión. Como dijeron nosotras, nadie de Perú, no recuerdo bien su nombre ahorita, pero es alguien que apoya mucho el femenino en general a nivel mundial. El masculino ya no va a crecer, ya no vas a encontrar más. Lo que va a tener en tendencia es el femenino. Y venimos viendo ya a nivel mundial cómo el femenino va creciendo, cómo la gente, por ejemplo, en Manchester, así juega el masculino, igual ve a su femenino, el estadio lo llena, el tema del Barcelona, el Madrid ahorita ya está poniendo un poco más. Entonces, ves a equipos como tú dices, si un equipo invierte, invitas a los demás a invertir. Claro. Pero también es un tema de apoyo.
Claro. Em, Volvemos al tema familiar. Ya, ya no jugabas con tu hermanito, de pronto ya vas creciendo, ya estás en la selección nacional. Igual tu mamá, ¿cómo lo tomaba? Mi mamá al principio no quería, pero ya cuando le dije, me voy a ir a la selección, ya se le iluminaron un poquito sus ojos, ya me dijo, está bien, hija, anda, no, ella le sigue no gustando el fútbol, ella no va a ver fútbol, a menos que juegue Perú y juegue la Oreja Flores, porque ella solamente ve a la Orejitas, nada más, no le interesa nada más, pero ya fue entendiendo un poco que era lo que yo quería, y de alguna manera... eh, acá, como te digo, el fútbol no te va a dar de comer, por así decirlo, pero como me dijo Adriana, Dávila te va a abrir oportunidades. Claro. Y eso fue lo que hizo el fútbol para mí. Me fui metiendo un poquito ya en el tema de enseñar. Me gusta enseñar, es algo que creo que lo tengo ya en nato. Pero ya mamá me fue diciendo, ve esto, pero ya cuando vio que la selección ya no nos daba lo que tenía que darnos, ya también me dijo, no vas a vivir de esto, Claro. ¿me entiendes? Entonces como era como un tigre y ajale con ella, pero nada, diciéndome que no o diciéndome que sí, fue un gran apoyo para mí. Bueno. Charo, vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Ahorita volvemos. Nada, seguimos. Hoy tenemos a nuestra invitada haciendo un repaso, Sharon Taboada, arquera de la selección nacional, arquera de JC, arquera de las canteras, arquera de UCB, ¿se me escapa alguno? Municipal. Y Deportivo Municipal. Estamos haciendo un repaso, las anécdotas en la selección nacional y bueno, conociendo un poco lo que es también la realidad del fútbol femenino. Justo de eso es que estamos hablando y creo que es, no sé si tú lo ves así, ustedes construyeron o pusieron las bases para lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que hay mucho más apoyo, que los equipos están creciendo. Claro, lo que teníamos claro en ese momento era de que todo lo que peleáramos en ese tiempo era para las categorías que venían abajo, o sea, teníamos que seguir remando, teníamos que seguir exigiendo. Lo que nos decían es, exigen, pero no nos dan resultados, pero Claro. no te podemos resultados si no nos haces. Claro, Entonces, era una pelea constante, pero al fin y al cabo, algo de frutos dio. Yo creo que esto cambia ya cuando sí tome ese mando del femenino en la federación. Yo creo que nosotros dimos un granito de arena, ella da el costal entero para que esto pueda mejorar. Porque desde ahí es donde se ve el cambio. Ya las chicas obviamente ya empiezan a tomarlo un poco más de profesionalismo, porque si no te inculcan el tema de que estás jugando de un tema profesional, no lo vas a entender, o al menos no todas. Pero la gente se puede dar cuenta, en algún momento ya la selección empieza a mejorar, ya no es que no ganen ningún partido, o que claro. nos metan bastantes goles, no. Antes sí, antes era la época dorada de Adriana y Joyita, como te indicaba. Esa era la época donde la federación tenía que haber seguido apostando. Y eso, que ellas tampoco les daban nada. Pero ahí hay un bache, un vacío, donde ya no hay quienes te formen, solamente encuentras en uno que otros lugares, la gente ya no va, no se fomenta eso, y ahí es donde tienes que volver a remar, de nuevo a hacer todo esto. Entonces, vamos por buen camino, pero Claro, yo creo, bueno, hace 4 o 5 años atrás yo le decía a mis compañeros que el fútbol femenino iba a crecer porque ya tú comienzas a ver más academias de chicas, en las academias que tú antes veías, no sé, 15 niños y una niña, ahora comienzas a ver 15 niños y 4 o 5 niñas. Ya hay ese interés de la familia que acompaña. Acá, bueno, cuando teníamos las canchas completas, esto ha sido como un centro para que venga mucha gente a ser personalizado con diferentes profesores y ya tú comenzabas a ver la cancha full de chicas que venían a ser personalizadas con un profesor, con el otro profesor.
Y venía su familia a acompañarlo, a veces venían con su papá, venían con su mamá y te das cuenta de que ya va cambiando esa mentalidad, ¿no? Y, y yo soy de los que hace 4 o 5 años yo dije, creo que el fútbol peruano femenino va en ascenso y va a cambiar. Y bueno, ya ahorita en el sub-17 lo vimos con las chicas haciendo buenos partidos. Si bien en la segunda ronda, bueno, no les fue tan bien, pero hicieron una primera ronda buena. Aparte, tú ves la personalidad de las chicas, ¿no? Que, o sea, que se le paran a cualquier rival y le dan pelea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí va la cosa, ¿no? Claro, en el tema de formación, ya las chicas, o sea, yo en mi tiempo no veía algo de, oye, existe femenino. Yo buscaba por internet, pero no encontraba nada, absolutamente nada. Entonces, ahora como tú dices, yo he enseñado, he tenido la dicha de enseñar a chiquitas y a grandes y ver que van con su familia en los campeonatos, que dicen tú puedes, ahí ya cambia el tema de con los niños. Por ejemplo, a veces ahí los papás que dicen, no, tienes que, le gritan como si fuera el DT. Claro. En las niñas es disfrútalo, hazlo, juega, si te gusta, juega. Y es diferente, ¿no? Alguno que otro papá igual sigue diciéndole qué cosa tiene que hacer, pero ya las chicas lo toman como que estoy haciendo lo que me gusta y nadie me dice que no lo haga. Claro. Eso es algo importante. Yo en Venezuela, justo antes de venirme, mi último equipo allá justamente fue un equipo de fútbol femenino. Y yo conocí, yo estuve en más o menos 7, 8 equipos de fútbol profesional allá. Y yo conocí lo bonito del fútbol en el fútbol femenino. Porque, o sea, es muy fácil cuando tú tienes un sueldo alto y es tu trabajo y tú llegas, haces lo que tienes que hacer, te vas. Pero el equipo este donde estuve, de hecho hay chicas jugando acá en Perú que estuvieron en ese equipo. Y, o sea, era literalmente amor al arte. Literalmente amor al arte. O sea, yo decía, oye, esto sí, estas chicas sí aman el fútbol. O sea, porque los otros lo ven como su entrada. Claro. Es su trabajo. Claro, es su trabajo. Pero estas chicas, o sea, se entregaban en cada entrenamiento, se entregaban en cada partido. Y, o sea, solo por eso, por amor al fútbol, por disfrutar, por hacer lo que les apasionaba. Y o sea, yo lo vi como la parte, o sea, lo más noble, así como también cuando he apoyado acá al Futsal Down. O sea, son chicos que realmente aman el deporte, ¿ah? Sí, ahí te das cuenta de las diferencias, ¿no? Cuando ya vas investigando un poco más a fondo el tema de quién lo hace porque le gusta y porque es su trabajo y quién lo hace simplemente porque le gusta. Y ese es el tema de muchas de las chicas de mi categoría y hasta un poco mayores que lo han pasado en algún momento. Otras han tenido la dicha de poder seguir. Yo, la verdad, hasta ahorita he tenido para seguir jugando en algún momento en la Liga 1, pero como te digo, a provincia no me puedo ir. Es muy complicado. En tema, cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en selección, yo cambié mi turno de trabajo, yo lo pasé de amanecida. Entonces yo entraba a trabajar de 8 de la noche, salía a 7 de la mañana y me iba a selección a las 9 de la mañana. Entonces, en algún momento ya el cuerpo me dijo basta. Claro, igual para rendir necesita descansar. Exacto, entonces no ayudaba, pero también tenía que trabajar. Claro. Entonces es la realidad que muchas personas no se dan cuenta, es simplemente porque no investigan cuál es el trasfondo del fútbol femenino acá. Claro, actualmente sigues jugando ya no de forma profesional como lo comentaste, pero estás en el Club Palestino, ¿no? El tema de interclubes. Yo interclubes lo inicié justo en la etapa donde no había campeonato con cantera. Nos metimos como círculo, ahí entrenábamos. Hemos campeonado interclubes. Justo el eterno rival fue el Palestino. El club era de Palestino. Ah, te fuiste con el eterno rival. Años. Más que rival era... Hay chicas como Fadi Yevali, que
Ella, bueno, ella estaba en cantera ahí, lo conocí ella de chica. Creo que de 15, 17 años estuvo ahí. Fenomenal. Ella, por ejemplo, ella es una de las chicas que tenía todo el potencial para ser titular indiscutible en selección, para ser capitana, pero ella decidió sus estudios y por consecuente el trabajo, ¿no? Bueno, jugamos en cantera, ella jugó en Municipal también, ahí es donde ya dejó el fútbol profesional como tal, estuvo en cantera siempre hasta el final conmigo, ya yo decido, yo estuve en Círculo desaparece, bueno, después de campeonar desaparece, me fui a Terrazas, eh, luego una empresa, se podría decir que nos afilia, campeonamos, siempre la final le fue con Palestino, gracias a Dios ganamos, ganábamos en tanda de penales, a mí me gustan mucho los penales, y bueno, ya este año decido ya irme a Palestino, que sabía que era un reto bastante bonito, grande, y es donde por ejemplo, el año pasado campeonamos, al fin puedo decir que campeonamos con Palestino, y este año ya sigo en ello, ¿no? Qué bueno, Charo. Charo, ya para ir cerrando un poco, bueno, mm, hay muchas chicas, como te digo, que están iniciando en este deporte. Muchos papás, muchas mamás que están de pronto en esa duda si el apoyo o no el apoyo. Ahí tienes para que un mensaje. Mi mensaje que siempre doy es, tanto chicos como grandes, si les gusta, háganlo. A los que son más chiquitos y obviamente dependen de sus padres, apoyen. Apoyen. Si en algún momento les ha gustado las niñas, dejen que lo haga. Y si en algún momento ellos deciden dejarlo, que sea por ellas mismas, que sea la decisión propia, pero no le corten las alas porque el femenino, como sigue diciendo, poco a poco se va a volver profesional. Espero que en unos años, sé que es difícil, que no sea tan lejano, ya sea un trabajo donde puedas trabajar lo que te gusta, pero no le corten las alas. Eso es lo peor que pueden hacer porque les va a quedar ese recuerdo de pude hacer esto y no lo hice. ¿Y por qué? Porque no me apoyaron. Entonces, así como una carrera universitaria donde no tienes los medios para hacerlo y luchas por ello y necesitas ese apoyo aparte para poder seguir adelante, igual es en el deporte. El deporte te va a abrir muchos caminos. En lo personal, me ha abierto varios, he conocido a mucha gente y siempre van a dejar esa huella, ¿no? Y a las personas adultas, porque también me ha pasado que les gusta el fútbol y de chicas no lo pudieron hacer, háganlo igual, vayan a sus campeonatos. Yo he disfrutado mucho, por ejemplo, con Pingüinos. Llegamos a viajar a Brasil, al Mundial de Clubes, nos fue bonito, y esas experiencias es algo que te hace crecer como persona, te hace crecer en lo laboral, te hace crecer en todo. Entonces, lo que podría decirles es, apóyenlas, disfrútenlo con ellas y háganles saber que si de verdad quieren seguir con el fútbol, tienen que verlo de una manera un poco ya más profesional, prepararse mentalmente, físicamente, pero no lo van a poder hacer sin su apoyo. Así que, nada, espero que esto quede un bonito recuerdo y que de unos años digamos, sí, se logró. Se logró, valió la pena. Exacto. Bueno, Charon, para ir cerrando, primero en agradecerte por aceptar la invitación al podcast, felicitarte por tu carrera, porque entiendo y sé que son una generación que les ha tocado comerse las verdes, ¿sí? Para que las próximas generaciones les toque comerse las maduras y eso es de verdad de valientes. Y nada, bueno, agradecerte, las puertas de Arco en Cero siempre están abiertas y siempre serás bienvenida. No, muchas gracias a ti por la invitación y nada, que este canal siga creciendo. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, de esta manera terminamos un episodio más, un episodio súper especial hablando de fútbol femenino con Sharon Taboada, ex arquera de la selección nacional, ex arquera profesional.
y bueno, una de las luchadoras por el fútbol femenino en el Perú. Nos vemos en un próximo episodio. Ustedes son los multiplicadores de este mensaje. Síganos en nuestras redes sociales, Arco en Cero, en Facebook, en TikTok, Instagram, en Spotify y en YouTube nuestro podcast, episodios completos como el blog del arquero. Nos vemos en un próximo episodio. Se luego.